Bienvenidos y bienvenidos a otro programa del podcast. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre una autora de terror que sí o sí tienen que conocer. Esta mujer podríamos decir que es literal, casi la madre de lo que es el terror doméstico. Entonces, ¿qué les parece? Si se acomodan, van por una botana, un bocadillo, y nos preparamos para adentrarnos en esta arquitecta del miedo. Con ustedes, Shirley Jackson, la mujer que nos brindó el terror doméstico. Aunque el nombre de Shirley Jackson tal vez no resuena con la misma fuerza comercial que, por ejemplo, Stephen King o Edgar Allan Poe, para los verdaderos conocedores del terror, Jackson es un pilar esencial dentro de lo que es la literatura de terror. Es algo así como la constructora de un miedo psicológico y siniestro a lo que es el factor cotidiano. Su horror no solo se basa en fantasmas ruidosos, jalando cadenas en un castillo todo mugriento, o en criaturas sanguinarias que buscan venganza y que harán lo que sea con tal de conseguirla. No, su terror se gesta más en la mente, en lo doméstico, en la sospecha de que tal vez, y solo tal vez, hay algo monstruoso que habita en lo ordinario, en lo cotidiano. Para quienes no me la conocen, Shirley Harley Jackson nació el 14 de diciembre de 1916 en la ciudad de San Francisco, en California. Desde muy pequeña se sintió completamente desconectada de su familia, en especial de su madre, porque pues ya saben, ¿no? Madres. La criticaba demasiado en cuanto a su apariencia, en cuanto a su personalidad, y pues Shirley no era una chica que se dejara manipular tan fácilmente. Lógicamente, esta relación se tornó conflictiva y la oprimió demasiado, lo cual marcó profundamente la sensibilidad de Jackson, y esta a su vez terminó reflejando esa forma de ver la vida, de experimentar ciertas cosas dentro de sus obras. Se puede notar sobre todo en estos retratos de crueldad emocional, en estos retratos alineados justamente a maltratos de este tipo, dentro de los libros que ella llegó a escribir. Triste pero cierto. A veces muchos autores se basan en ese tipo de cosas para empezar a dar forma a sus obras. Shirley terminó estudiando en la Universidad de Syracuse, donde empezó a tomarse en serio la escritura. Se dio cuenta de que eso era lo suyo y dijo, lo voy a hacer, pero lo voy a hacer en grande. Fue de esta forma que terminó conociendo a su futuro esposo, el crítico literario Stanley Edgar Hyman, con quien terminó mudándose a la ciudad de Vermont y con quien tuvo 4 hijos. Así es, esta mujer rebelde y que no le gustaba que se criticara su apariencia, pues sí, terminó con una vida doméstica, con una vida estable, pero por detrás de todas esas cuestiones parece ser, y no parece, de hecho sí, lo vivió, muchas tensiones. ¿Por qué? Ya saben, el machismo de la época, la presión de ser madre y ama de casa, las obligaciones que eso conllevaba, el peso del reconocimiento literario. Todos estos fueron factores y fuerzas que se empezaron a contraponer a lo que era ella, ¿no? A su esencia, y que aunque alimentaron su imaginación, pues también, ¿no?, la marcaron de diversas formas. Así fue como Shirley Jackson terminó convirtiéndose en una mujer, sí, brillante, aunque bastante sarcástica, con un agudo sentido del humor, un humor muy negro, ojo. Una mujer que tristemente sufrió ansiedad en esa época, que seguramente no se la diagnosticaron muy bien, pero bueno, también por ahí tenía problemas de agorafobia.
lo que hizo que en algún momento ella empezara a relegarse cada vez más y más dentro de las cuatro paredes de su hogar. Así es, lo que irónicamente hizo que ella se enfocara muchísimo en el factor hogar y que tomara ese trasfondo como escenario de muchos de sus relatos más aterradores. Entonces, curiosamente, a pesar de sus miedos, se podría decir que Shirley pues llegó a sobreponerse, o por lo menos llegó a usar ese dolor y esas tensiones a su favor. Entonces, pues, la verdad es que por un lado, pues sí, uno siente pena por ella, y por el otro dices, pues bueno, algo tenía que pasar para que ella nos trajera ese estilo de terror y esas criaturas de esa forma, ¿no? Entonces, pues sí, en ese aspecto, pues sí podríamos decir que se agradece, porque seamos honestos, el estilo de terror, según Shirley Jackson, es una reinvención a lo que se tenía conocido hasta ese momento. Ella no necesitó de espectros para provocar escalofríos. Le bastaba con una mirada malintencionada, sospechas entre vecinos, una casa que parece destilar cierta esencia perturbadora o ciertos misterios, o simplemente una persona respirando con lentitud mientras ve algo que parece ser es importante y a la vez no tenía que haberlo visto. Su narrativa no solo se apoya en el factor paranormal, sino también se enfoca en el miedo social, en la presión de la conformidad, en el peso de ser mujer en una sociedad que te observaba y te juzgaba. Y si había algo que no les gustaba, simplemente te desechaban. Estos elementos se volvieron clave en su estilo y en el uso de lo no dicho, sobre todo. Ella era experta, era una maestra en el factor ambigüedad y en mostrar muchísimo contexto, pero en el trasfondo, no tanto en lo que decían los personajes, sino en lo que había a su alrededor, en cómo ellos actuaban por lo que ocurría y justamente en las consecuencias de ello. En sus historias rara vez explican sucesos extraños de manera definitiva. Lo cierto es que la mayoría queda envuelto en una atmósfera de sospecha, de desasosiego, lo que obliga al lector a fuerza a participar activamente y a llenar esos vacíos que ella dejaba con su propia imaginación o sus propias paranoias. La prosa de Jackson siempre fue sencilla pero lacerante, cargada de tensión emocional y con un ritmo pausado, casi hipnótico, como para permitir que el miedo se infiltrara lentamente mientras las grietas se empezaban a formar en aquellos silencios que dejaban inconclusos los personajes. Lo cierto es que Shirley fue una mujer bastante imponente en cuanto a ese estilo, y ya yéndonos a su legado, sí hay que ser sinceros, dejó una huella bastante importante dentro del mundo literario. Abrió una puerta para una nueva forma de narrar lo que es el terror, y incluso al día de hoy autores como Neil Gaiman, Donna Tartt e incluso Stephen King la han llegado a citar, han llegado a comentar lo influyente que se volvió ella para su pluma. Incluso Stephen King en algún momento llegó a llamar a Jackson como la mujer que más lo había influenciado en cuanto a la construcción del miedo desde el mundo cotidiano. Entonces sí, no podemos negar que Shirley Jackson fue una pionera en todo esto del miedo y en adentrarnos en este tipo de escenarios repletos de momentos clave en donde dudas y sigues dudando una y otra vez de que lo que está pasando es en realidad lo que está pasando.
Si les soy sincera, a mí me sorprende mucho que en estos últimos años su obra ya empiece a recibir un resurgimiento, o sea, empiece a consumirse de nuevo. De hecho, dentro de las mismas series, si ustedes ven series, por ejemplo, como La Maldición de Hill House en Netflix, aunque de hecho, y por el nombre que lleva, se tendría que enfocar más en la obra de justamente de esta, pues sí, la homónima, la de Shirley, la de la maldición de esta historia que ella creó, que bueno, sí, en un inicio sí, se titulaba La Maldición, aunque ella se enfocó demasiado en ese tipo de cosas. De todos modos, lo que podemos ver en esta serie es que se reinterpretó el legado. De hecho, podemos ver que en los últimos años, pues su obra se ha recibido un resurgimiento impresionante y muy bien merecido, si les soy sincera. Adaptaciones como la serie de Netflix de La Maldición de Hill House, pues sí, la verdad es que han traído su legado, lo han dado una reinterpretación y han llevado este tema de los traumas, del duelo, de la disolución familiar a un nivel más inquietante, para que una nueva generación pueda disfrutar de este tipo de cuestiones. Entonces sí, si les soy sincera, la verdad es que llama mucho la atención, porque esto, a pesar del paso del tiempo, se sigue manteniendo como inquietante. Su literatura sigue siendo muy actual, sigue sintiéndose muy de esta época, a pesar del tiempo. Y su visión del horror se sigue viendo como una extensión de la vida cotidiana, como una sombra que se proyecta desde la misma sociedad. Entonces, a pesar de que, vamos, Shirley murió en el 65. Estamos hablando de una mujer que ya tiene muchísimo tiempo fallecida, literal, o sea, nada más vivió hasta los 48 años. Pero a pesar del tiempo, su obra se sigue manteniendo inquietante, brutal, pero con ese estilo elegante que siempre la diferenció, que siempre la identificó. Lo que sin duda nos lleva a declarar que Shirley Jackson fue una mujer adelantada a su época. Una mujer que no solo escribió sobre sus miedos que todavía hoy nos siguen atormentando, sino que también nos habló de temas bastante peliagudos y que todavía al día de hoy muchas personas les cuesta mucho trabajo analizar. La exclusión, la locura, la violencia normalizada y la fragilidad de la mente humana. En sus historias, las casas respiran, los pueblos sonríen mientras afilan cuchillos y las mujeres se disuelven lentamente en la sombra del olvido. Si piensan leer a Shirley Jackson, advertidos están. No es solo una experiencia literaria, ella es una advertencia, porque como ella misma escribió, no se nace con el miedo, se aprende. Si ustedes quieren conocer más acerca de la obra de Shirley Jackson, bueno, pueden adquirir los siguientes relatos o novelas para adentrarse un poco más en su obra. Una de las más aclamadas es sin duda La Lotería. Es de hecho una de sus obras más conocidas, pero ojo, este es un cuento ambientado en un pequeño pueblo donde se describe una tradición en apariencia así inocente, pero que poco a poco nos vamos dando cuenta que de hecho esto más bien es un acto de violencia ritual con tintes muy escalofriantes. De ahí podemos pasar a Siempre hemos vivido en el castillo, una novela perturbadora contada desde el punto de vista de una joven, en donde sí se hace hincapié este asunto del terror doméstico, las relaciones enfermizas entre hermanas y las tensiones de la sociedad. Por último, pero no menos importante, y de hecho lo dejé al último por un motivo, esta es mi historia favorita de ella, La Maldición de Hill House, considerada una de las mejores novelas de casas encantadas jamás escrita, y lo que hace en verdad aterrador a esta historia, esta novela, es su protagonista, Eleanor,
una mujer que está sufriendo una etapa de mucha vulnerabilidad, de mucha soledad, y que tristemente al llegar a Hill House, bueno, se empieza a distorsionar su imagen de sí misma. Todo por culpa de una edificación que se convierte en el espejo de una mente ya fracturada. Aquí Jackson nunca nos aclara si los eventos sobrenaturales son reales o solo una proyección de la psique de Eleanor. Así que prepárense para dudar de todo, incluso de su propia sombra. Dicho esto, hasta aquí llegaría el programa de hoy. Que tengan una excelente noche. Disfruten de un buen rato de lectura y